Guayaquil. El nombre se deriva de los indios Guayaquil. Está ubicada geográficamente dentro del territorio ecuatoriano en Sudamérica. Es la ciudad más popular y pujante del Ecuador. Su población es de un aproximado de 3 millones de habitantes que se distinguen por un mestizaje a flor de piel. Guayaquil es una de las ciudades de mayor desarrollo en los últimos 10 años que la han distinguido con múltiples premios a nivel mundial. Dirigida por el alcalde Jaime Nebot, quien permanece en el cargo por más de un lustro, ha sido el gestor del gran cambio y embellecimiento arquitectónico. En este reportaje daremos a conocer los nuevos atractivos turísticos de Guayaquil. Nos encontramos en Playa Varadero. Es la primera playa de Guayaquil y se encuentra a 2 horas del puerto principal, a 17 kilómetros de General Villamil Playas, en el recinto Data de Pozorja. El complejo turístico, en su primera etapa, cuenta con vestidores, duchas, área de contemplación. El patio comidas posee un diseño de concha gigante y alberga a 12 locales. La playa es muy extensa y a un costado se encuentra un acantilado. Este nuevo atractivo turístico brinda atención de miércoles a domingo de 9 a 21 horas. Nos encontramos en el Parque Lineal del Norte, este nuevo atractivo turístico que está ubicado en la avenida Barcelona, siguiendo al margen del Estero Salado. Ya está concluido sus 2 primeras etapas. Comprenden una extensión de 4 kilómetros, en donde encontraremos canchas deportivas, áreas de gimnasia, pasos peatonales y ciclovías, así como un cómodo parqueo con la seguridad debidas. El horario de atención es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Por otra parte, tenemos a continuación el mirador del Cerro El Paraíso. Este punto regenerado, que está ubicado en la zona norte de la ciudad de La Bellavista, cuenta con un área de 8.000 metros cuadrados. Esta infraestructura puede albergar a decenas de personas para admirar la ciudad desde lo alto del mirador, convirtiéndose en un atractivo turístico por su amplia vista, en donde podemos observar el puerto marítimo, Lomas de Mapasingue, el Estero Salado e incluso la isla Santay. Además cuenta con juegos infantiles, ciclovía, senderos para caminar, que fueron realizados para que haya la convivencia del ser humano y la naturaleza. El horario de atención es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Hemos culminado con la visita del Mirador Cerro Paraíso, uno de los nuevos atractivos turísticos de la ciudad de Guayaquil, que ha hecho el municipio en base a la regeneración urbana, esperando la acogida de la ciudadanía. Nos encontramos en el Parque Viernes Santo. El centro recreacional se levanta sobre parte de lo que fue el estero del mismo nombre. Es una extensión de 17 hectáreas. Está ubicado en la ciudadela La Fragata, al sur de la ciudad. Este parque tiene un complejo de juegos acuáticos para la diversión de los niños. También cuenta con un lago natural adecuado para la práctica náutica y paseo familiar en bote. Todo esto en un marco natural lleno de vida silvestre. Es un verdadero contacto con la naturaleza. Aquí, en Puerto El Morro, los turistas pueden recorrer el estero y disfrutar del avistamiento de aves en su entorno natural. Esta parroquia rural, perteneciente a Guayaquil, se encuentra a 10 minutos de General Villamil Playas. Los recorridos por el estero se lo realizan en botes y tienen una duración de 1 hora para observar a los delfines nariz de botella y 3 horas hasta la Isla de los Pájaros, donde se realiza una caminata pudiendo observar garzas rosadas, gaviotas y otras especies. Puerto El Morro es conocido como el secreto natural de Guayaquil, por poseer muchos atractivos y ser considerado un sitio ideal para tener contacto con la flora y fauna de la costa. Nos encontramos junto a la Fuente Monumental de Agua. Ubicada al pie del puente 5 de junio en el malecón del Estero Salado, es sin duda un ícono turístico nacional e internacional de Guayaquil y otro de los lugares emblemáticos de esparcimiento de los guayaquileños. La pileta monumental, que arroja chorros de agua de hasta 40 metros de altura, tiene un telón de 64 surtidores, vertedores de 20 metros de altura sobre el que se realizan proyecciones de videos y juegos de disparos. Todo eso al ritmo de piezas musicales. La fuente funciona de martes a jueves de 12 horas a 21 horas 30,
solo con juegos de luces y de viernes a domingo y días festivos a partir de las 20 horas hasta las 21:30 y ofrece un espectáculo impresionante de luces, música y sonidos. Estos atractivos son parte de la nueva y maravillosa arquitectura del pujante y renovado Guayaquil. Ven y disfruta. No esperes los feriados. Cada fin de semana es una invitación a una jornada de paisajes y belleza en estos, los nuevos atractivos turísticos de Guayaquil.